Ahora sí. Entonces recapitulamos un poco, estábamos en las aplicaciones de la derivada ya, ¿cierto? Y como señalamos, íbamos a estudiar algunas de las más importantes, ya que se utilizan para encontrar, en este caso, nuestro primer punto, los valores extremos de una función, que nos permiten determinar o analizar la forma de las gráficas que tienen dichas funciones, ¿cierto? Porque a veces son funciones que nos podemos conocer, digamos, por su composición, pero otras veces, como las polinomiales, no es muy sencillo de predecir, ¿cierto? Cuando corta a cuál eje y cosas por el estilo. Entonces nos permite analizar formas, calcular los límites de fracciones, cuyos numeradores y denominadores se anulan, ¿cierto? Se hacen cero o bien se hacen infinitos. También podemos encontrar numéricamente los valores donde la función toma el valor cero. También podemos recuperar una función a partir de su derivada, ¿ya? Entonces, la clave es que muchas de estas acciones que podemos ver es mediante las aplicaciones de derivada y algunos de los teoremas fuertes que vamos a ver, bueno, en general se van desprendiendo del teorema del valor medio, ¿ya? Que no confundir con el teorema del valor intermedio que ya hemos visto, ¿cierto? Para continuidad y todo eso, el teorema del valor medio para derivadas, ¿ya? Entonces nosotros vimos los primeros capítulos que eran los valores extremos de una función. Entonces lo que queríamos era identificar, ¿cierto? Poder localizar estos valores extremos, que eran en el fondo el mínimo y el máximo de una función continua. Recordemos que un requisito indispensable era la continuidad de esta función, que de una forma podemos traducir de la forma más intuitiva posible, ¿cierto? Que si dibujamos esta curva, no levantamos el lápiz, ¿cierto? De la hoja, es decir, que no tiene ningún salto, ningún agujero, ningún cambio brusco, ¿cierto? Porque recordemos que las puntas tampoco había continuidad si la función presentaba puntas, ¿cierto? Entonces, cuando hay como cambios demasiado abruptos en una función, en esos puntos en particular sabemos que no es continua, entonces digamos que la continuidad nos facilita de forma intuitiva, digamos, poder imaginar más o menos lo que se refiere con estas condiciones. Bien, entonces, así hicimos nuestra primera definición acerca de máximo absoluto o el mínimo absoluto de un valor. Entonces dijimos que consideramos una función continua, ¿cierto? En este caso con un dominio D. Decimos que esta función tiene un máximo absoluto en su dominio, le vamos a llamar C a este valor máximo, si es que la función evaluada en C es mayor o igual que f de x para cualquier x del dominio, ¿cierto? La presentación que nosotros hicimos en la clase anterior lo escribimos aquí con la desigualdad al revés, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es intercambiar los valores y dar vuelta a la desigualdad. Por lo tanto, son equivalentes en ambos textos. Por otro lado, análogamente, un valor mínimo absoluto en el dominio será un valor o un punto C si es que f evaluado en este valor mínimo es menor o igual que f evaluado en cualquier elemento de su dominio. Entonces los valores máximo y mínimo, ¿cierto? Se pueden llamar valores extremos, justamente en base, digamos, a esta presentación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a considerar esta función. Ya, entonces notemos aquí en este gráfico que se muestra, tenemos dos funciones a la vez. En gris, la función coseno de x en este intervalo cerrado entre menos pi medio y pi medio. Y la función de celeste o azul, la función seno de x en el mismo intervalo cerrado, menos pi medio, pi medio. Entonces aquí podemos notar, ¿cierto? Que la función coseno de gris alcanza un máximo absoluto igual a 1, ¿cierto? En este caso, evaluado en el 0, ¿cierto? Y presenta un mínimo absoluto igual a 0 en dos puntos, justamente en ambos extremos, que serían menos pi medio y en pi medio, ¿cierto? Que alcanza el 0. Y ojo, porque el intervalo que presentamos es cerrado, por lo tanto sí podemos considerar estos puntos extremos en la función, ¿cierto? Es decir, si evaluamos menos pi medio acá, me da el 0, si evaluamos pi medio en f de x, también me da 0, ¿cierto? Entonces, como una pregunta de la clase anterior, ¿pueden haber dos valores extremos? Sí, ¿cierto? Y más de uno, como vimos en estas funciones. En este caso, en este intervalo cerrado, notamos que el valor mínimo absoluto de la función coseno es 0, y es dos veces, ¿cierto? Presenta exactamente el mismo valor. En la clase anterior, de hecho, habíamos notado que toda la función coseno, de hecho, si la consideramos en todo su dominio,
vamos a notar que el máximo absoluto es 1 infinitas veces, ¿cierto? Porque notábamos que de todos los múltiplos de 2pi siempre alcanza el valor 1, que es el valor máximo. Entonces tiene infinitos valores máximos, a pesar de que son todos el mismo, ¿ya? Entonces ahí la pregunta era otra después, acerca de que pueden haber dos valores máximos absolutos, y claramente la respuesta es no. Sí que son distintos, ¿cierto? Es decir, si van a haber más de un valor absoluto, tanto máximo como mínimo, es porque deben ser iguales. De lo contrario, solo es uno, tanto máximo como mínimo, absoluto. Ya, recordemos que había otra definición posterior que era local, y que si nosotros vamos, digamos, acortando nuestro intervalo, podemos encontrar muchos máximos locales, ¿cierto? Pero solo un absoluto que, digamos, sería el máximo, el mayor de los máximos, por denominarlo de alguna manera. En el mismo intervalo podemos notar entonces de celeste la función seno de x, ¿sí? Y que en este caso alcanza su máximo valor también igual a 1, ¿cierto? Es decir, su imagen es 1, si lo evaluamos en pi medio. Y el mínimo valor, al evaluarlo en menos pi medio, nos da menos 1. Es decir, esta función corresponde a tener un máximo valor y un mínimo valor. Absoluto. También recordemos que de otra manera se podía denominar como extremos globales, ¿cierto? En algunos otros textos se podía considerar. Es decir, absoluto y global como sinónimos de esta terminología. Ya, entonces vamos a considerar ahora, perdón, vamos a explorar entonces algunos extremos absolutos. Entonces notemos, por ejemplo, que estas funciones que se presentan en sus dominios presentan extremos absolutos, ¿ya? Como podemos fijarse, de distintas formas. Entonces, la primera función A, digamos de la izquierda, es, bueno, todos los gráficos van a ser exactamente la misma función, x cuadrado, ¿ya? Entonces, la parábola centrada en el origen. Entonces, si consideramos el dominio, entonces aquí vamos a efectuar el dominio solamente en cambio. Si consideramos el dominio todos los reales, es decir, desde el menos infinito al infinito, notamos que esta función solo presenta un mínimo absoluto en el x igual a 0. ¿Ya? Entonces ahora vamos, digamos, fijándolo intuitivamente en base al gráfico. Luego vamos a recordar cómo era que hallábamos algunos de estos valores. Por otro lado, si consideramos la misma función, pero ahora como dominio solo un intervalo cerrado entre el 0 y 2, intervalo cerrado entre el 0 y 2, notamos que sí presenta mínimo absoluto y máximo absoluto en justamente estos puntos extremos. Por otro lado, la función c, tenemos un dominio abierto en el 0, cerrado en el 2, ¿sí? Es decir, es un intervalo abierto, semiabierto. Y en este caso, la función presenta solo un máximo absoluto en el extremo cerrado, ¿cierto? Es decir, porque este punto lo podemos evaluar en la función. La última función, denominada ahí con el parámetro d, tenemos un intervalo abierto entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces no presenta ni máximo ni mínimo. Entonces recordemos ahí rápidamente la regla de la función. Entonces tenemos exactamente la misma función, van a cambiando sus dominios, tenemos un dominio abierto, dos reales, dominio cerrado, dominio semiabierto, dominio abierto. Entonces los extremos absolutos de la función en base a su dominio, si es todos los reales, es sin máximo absoluto. ¿Ya? Solo presenta un mínimo absoluto como vimos en el 0. En el caso de que sea un dominio cerrado, tiene máximo absoluto en x igual a 2, máximo absoluto en x igual a 0, ya el 4 es por evaluar, ¿cierto? Y 2 es la función, en justamente sus puntos extremos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el 0 y el 2 son justamente los valores extremos del dominio. C, la misma función, con un extremo semiabierto, el máximo absoluto va a ser justamente en este punto cerrado del extremo, ¿cierto? X igual a 2, mientras que no presenta mínimo absoluto. Por otro lado, si el dominio es un intervalo abierto, no presenta extremos absolutos. Entonces, así llegamos a un teorema que nos resumía esto, digamos, este teorema nos afirma que una función
que es continua en todo punto de un intervalo cerrado, presenta un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en este intervalo, ¿ya? Siempre, hasta ahora, buscamos estos valores, ¿cierto?, cuando graficamos la función. Entonces, el enunciado nos dice, el teorema del valor extremo, si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, entonces la función alcanza tanto un valor máximo absoluto, aquí denominado con m, como también alcanza un mínimo absoluto, m minúscula, en este intervalo cerrado. Esto es, ahora de forma matemática, digamos, existen dos valores, x sub 1, x sub 2 en este intervalo cerrado, tal que f, evaluado en el primer valor, sea igual al mínimo, y que f evaluado en el segundo valor de este intervalo cerrado sea igual al máximo. Tal que nuestra función, digamos, esté entre, para cualquier elemento de su dominio o de su intervalo, esté entre estos dos valores mínimo y máximo. ¿Ya? Entonces esto, digamos, es lo que presenta ahí rápidamente este valor. Entonces lo notamos algunas características en base a sus gráficas. Entonces notemos que en nuestro primer gráfico acá tenemos una función coseno justamente, es una función sinusoidal ahí, y lo que nos dice entonces que si consideramos la función continua, ¿cierto? Bueno, estos tipos de funciones sabemos que son continuas, las trigonométricas, recordemos ahí basándonos en estos teoremas de álgebra de funciones continuas, las polinomiales, las raíces, las trigonométricas, trigonométrica inversa, entonces, dicho teorema nos permitía asegurar una gran cantidad de funciones continuas, o bien, ¿cierto? En base a álgebra de funciones continuas, podemos tener sumas, cocientes, productos de funciones continuas, también es continua, ¿cierto? Entonces, generalmente aquí argumentar la continuidad puede ser sencillo en base a la álgebra de funciones continuas. Entonces, en un intervalo cerrado, aquí en A, B cerrado, ya tenemos nuestro gráfico, dice que existen estos dos valores, x2, x1, tal que sean el máximo y el mínimo según corresponde. En el gráfico de la derecha, en el gráfico de acá a la derecha, exactamente el mismo caso, sin embargo, los valores extremos coinciden con los extremos del dominio, ¿ya? Entonces esa es, digamos, la diferencia, son como los tipos de, las posibilidades, digamos, de mínimo y máximo en estos intervalos cerrados. Entonces, el primer caso es cuando los valores no coinciden con los extremos del intervalo cerrado de continuidad de la función. En el otro caso es cuando justamente el máximo y el mínimo coinciden con los valores extremos del dominio de esta función, ¿ya? Tenemos otro caso en el que vemos que el mínimo coincide con un extremo de la función, mientras que el máximo, ¿cierto?, es un punto interior del intervalo. Bueno, y el otro caso, digamos que sería el caso contrario al de la izquierda, cuando el máximo es un punto extremo y el mínimo es un punto interior del intervalo A, B. Entonces, solo estas definiciones, ¿cierto? Digamos, estos gráficos nos permiten más o menos entender dónde tenemos que empezar a buscar los valores extremos, porque recordemos que en la clase del otro día, la observación principal que hicimos era que este teorema del valor extremo nos asegura la existencia de al menos un valor máximo y un valor absoluto, un mínimo, digamos, dentro de este intervalo cerrado. No nos decía cómo hallarlo, ¿cierto? Y esa era, digamos, una de las tareas fundamentales que basamos, digamos, en base al teorema de Fermat. Sin embargo, estos gráficos que acabamos de ver acá nos dan una idea de dónde deberíamos comenzar a buscar nuestros valores extremos. Entonces notamos que muchas veces coincide con los extremos del intervalo, ¿ya? Entonces ahí los extremos del intervalo, ¿cierto? Hay que considerar que pueden ser los valores mínimo y máximo, o por otro lado, ciertos puntos interiores que alguna causa también deben tener, ¿cierto? Que también analizamos, digamos, la otra clase, dado que el punto máximo, ¿cierto? Aquí, arribita, ¿cierto? Eh, la recta tangente, digamos, en este punto máximo debería ser horizontal. Bueno, vamos a ver eso posteriormente. Entonces, se añadía una segunda definición. Tenemos el máximo local, o bien el mínimo local, es decir, no absoluto esta vez. Una función tiene un valor máximo local en un punto interior de su dominio si para todo x en algún intervalo abierto que contenga c se conserva esta desigualdad. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que ya no era en todo el dominio, era solo en un intervalo, ¿cierto?, que contiene a C.
El valor mínimo es exactamente lo mismo. Vamos a decir que es un valor mínimo local en un punto interior de su dominio, si es que conserva la misma desigualdad, pero para un intervalo abierto que contenga AC. Podemos extender las definiciones de los extremos locales a los puntos extremos de los intervalos, definiendo que f tiene un valor máximo local o mínimo local en el punto extremo, C. Si la desigualdad apropiada se cumple para todo x en algún intervalo semiabierto en su dominio que contenga C. Los extremos locales también se llaman extremos relativos. Un máximo absoluto también es un máximo local. Y ahí eso es bastante claro. Al ser el más grande valor de todos, ¿cierto? El máximo absoluto, recordemos que es el más grande de la función en todo su dominio. ¿Ya? En cambio, el máximo local era el más grande valor en un intervalo abierto. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál intervalo abierto? Bueno, en el que resulte. ¿Cierto? Por lo tanto, una lista de todos los máximos locales van a incluir automáticamente el máximo absoluto, por ser el mayor de los máximos, ¿cierto? Si es que hay alguno. De manera similar, si hacemos una lista con todos los mínimos locales, debe incluir al mínimo absoluto, si es que existe. Entonces aquí, en esta imagen, podemos graficar todos estos casos. Entonces tenemos la curva aquí, azul o de celeste, ¿cierto? Entonces notamos que tenemos el intervalo A, B. Entonces, el mínimo absoluto va a ser el menor valor de la función. Entonces aquí notamos que el menor valor de todos es el que se da en f valor en a, ¿cierto? Estamos considerando A, B, intervalo cerrado. Por otro lado, el E, notemos que hay un mínimo local, ¿cierto? Es decir, aquí si configuramos nuestro intervalo de tal forma, por ejemplo, entre C y D, entre C y D, el mínimo de todos los valores que hay es en el punto E. ¿Ya? Es decir, este es un mínimo local en una vecindad de E, o bien en un intervalo en el que E esté contenido. ¿Ya? Cualquier intervalo en el que E esté contenido, pero que sea lo suficientemente, digamos, grande o pequeño para que continúe siendo el mínimo. Notemos que en el punto C de la función se define un máximo local, nuevamente aquí considerando un intervalo en el cual no esté considerado D, ¿cierto? Porque D claramente es un punto mayor que su imagen, ¿cierto? Que en C. Bueno, en D entonces notamos que existe un máximo absoluto, ¿ya? Es decir, la función no tiene otro, no presenta otro valor mayor, por lo tanto, está claro aquí la definición. Y en el último punto del extremo, en B, es un mínimo local, ¿cierto? Es decir, un mínimo local si consideramos solo el intervalo D, B, por ejemplo. ¿Ya? Solo en este intervalo de acá, considerando cerrado acá en el B, ya tenemos que este es un mínimo local. Entonces, la última observación era que si consideramos una lista entre todos los mínimos locales, entonces los mínimos locales serían el A, el E y el D, y dentro de todos los mínimos locales tiene que estar el mínimo absoluto, que en este caso sería A, porque es el menor dentro de los mínimos. Por otro lado, para los máximos, exactamente el mismo caso. Si vemos todos los máximos, tenemos en C y en D, mientras que solo en D, ¿cierto?, es mayor al máximo en el punto C, es decir, nuestro máximo absoluto está considerado dentro de todos los máximos locales. Bien, entonces, determinación de extremos. Entonces vamos a ver el teorema que explica por qué usualmente es necesario investigar solamente algunos valores para encontrar los extremos de la función y no todos los valores del dominio de la función. Entonces, el teorema, en este caso fue lo que nosotros definimos aquí como teorema de Fermat, en el Stuart, ¿cierto? Mientras que en el Thomas, como vemos aquí, se menciona como teorema 2, sin embargo el enunciado y todo es exactamente el mismo. El teorema de la primera derivada para valores extremos. Si f tiene un valor máximo o un mínimo local en un punto interior de su dominio, y además si la derivada de la función existe en este punto, entonces la derivada en este punto es igual a 0. ¿Ya? Ese es el teorema y cuya demostración, ¿cierto?, hicimos, por lo tanto ahí puede revisar la clase anterior en el caso de que se lo haya perdido.
Entonces, observamos mediante un dibujo cuál era la motivación, digamos, a esta particularidad. Era que cuando estuvimos recién definiendo la derivada, recordemos que teníamos una curva, y nuestra motivación para la derivada, ¿cierto? Era encontrar la recta tangente en un punto, ¿cierto? Y recordemos que iba pasando que nosotros consideramos dos puntos, ¿cierto? Nos íbamos acercando y veíamos que la recta tangente, ¿cierto? Iba teniendo la pendiente de esta recta tangente se iba acercando cada vez más a la pendiente de la curva. Y cuando llegaba exactamente al mismo punto, ¿cierto? Las pendientes calzaban. Esa era como la gracia que teníamos. Ahora, acá es exactamente el mismo juego, solo que estamos considerando los valores máximos o mínimos locales, es decir, como las puntas, ¿cierto? Los puntos más altos. Ahora, como sabemos, si nos vamos acercando aquí al máximo local, en cualquiera de estos puntos anteriores, la recta tangente, ¿cierto? Van a ir subiendo, bajando, y cuando lleguen justo acá, la recta tangente va a ser horizontal. ¿En eso en qué se traducía? En que en una recta horizontal la pendiente es cero, ¿cierto? Recordemos que la pendiente de una curva es la inclinación. Si la pendiente de 1 es la función x, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si tiene pendiente cero, nosotros también vimos que la interpretación de la derivada de una función era la pendiente, ¿cierto? De la recta tangente. En otras palabras, quiere decir de que si esta función aquí de azulito es f de x, entonces en este punto, la derivada en este punto de la función tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Entonces de ahí, digamos, viene nuestra interpretación acerca de este teorema anterior. Nuevamente aquí abajito, ¿cierto? Se señala, claro, cuando yo voy subiendo, digamos, este punto va subiendo, las pendientes son negativas, digamos positivas, ¿cierto? Nunca negativas por inclinación hacia arriba. Y en el caso contrario, ¿cierto? Vamos a tener que es pendiente negativa porque vamos bajando, ¿cierto? Es decir, la inclinación de la pendiente va a ir hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí a considerar acerca de esta motivación. Este teorema también nos dice que la primera derivada de una función siempre es cero en un punto interior, donde la función tiene un valor extremo local y la derivada está bien definida. Por lo tanto, en base a los gráficos de esas cuatro funciones, ¿cierto? Que identificábamos dónde estaban más o menos los puntos locales, vimos que podían ser en los valores extremos o bien en los puntos interiores. Entonces, en estos puntos interiores son los que nos importan ahora. Es decir, los únicos lugares donde la función puede tener un valor extremo, tanto local como global, son en estos tres casos. Uno, si es un punto interior, va a ser donde la derivada sea nule, es decir, la derivada en el punto en el cual se hace cero. O bien, si es otro punto interior, donde la derivada no esté definida, o bien donde no existe la derivada. Y el último punto, los valores extremos del dominio de la función. Entonces, en ese intervalo cerrado A como a B, vamos a evaluar en A, vamos a evaluar en B, ¿cierto? La función y ver finalmente cuál de todos estos valores es mayor para determinar los extremos. Estos valores, ¿cierto? Recibían un nombre en específico, de todas formas, ¿cierto? Eh, que nos puede ayudar a resumir todo esto. Entonces, el punto crítico, o valor crítico, o número crítico, como en el Stuart. Entonces, un punto interior del dominio de una función donde la derivada se hace cero, o bien donde la derivada no está definida, se denomina punto crítico de la función, o valor o número crítico de la función. En consecuencia, los únicos puntos del dominio donde una función puede tener valores extremos son en los puntos críticos o en los puntos extremos, ¿ya? Entonces, cuando queremos buscar eh, extremos, ¿sí? Es decir, cuando queremos buscar mínimos y máximos, ¿dónde vamos a buscar? Donde la derivada se haga cero, donde la derivada no exista, ¿cierto? Es decir, los puntos críticos, o bien en los extremos del dominio de la función. Entonces, aquí, observación, que también hicimos en la clase anterior, hay que tener cuidado de no malinterpretar este teorema, porque el recíproco es falso, es decir, el sentido contrario. Una función diferenciable puede tener un punto crítico en un punto sin que tenga un valor extremo local. ¿Ya? Es decir, hay funciones en las que la derivada no existe en algunos puntos, pero no significa que en ese punto es un extremo local. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, la función x cubo, que fue uno que también revisamos en la otra clase, tiene un punto crítico en el origen, y en el cual es cero, ¿cierto? Que revisamos. Pero notemos que es positiva a la derecha el origen y es negativa a la izquierda, es decir, las pendientes, ¿cierto? Van cambiando, de forma que no puede tener un extremo local en el origen.
Vale, Nicolás, no hay ningún problema. Después revisan ahí la grabación. Que les vaya muy bien. Casi todos los problemas que involucran valores extremos exige encontrar valores extremos de funciones continuas en intervalos cerrados y finitos. El teorema 1, era el teorema del valor extremo, nos asegura que tales valores existen, como dijimos. Ahora, el teorema de Fermat nos dice que se alcanzan solo los puntos críticos o en los puntos extremos del intervalo. Entonces, con frecuencia podemos simplemente hacer una lista de todos estos puntos y calcular los valores correspondientes de la función para encontrar cuáles son los más grandes y cuáles son los más pequeños y dónde van a estar localizados. Entonces, tenemos una función dada y si queremos encontrar los máximos valores o los mínimos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, determinar los puntos críticos. Es decir, buscar los valores que la derivada se haga cero, buscar los valores en los que la derivada no existe. Y cuando ya tengamos identificados esos valores, vamos a evaluar, hacer una lista, como dice ahí, de todos esos puntos y evaluar. Entonces, cuando encontremos en qué puntos la derivada se hizo cero, lo evaluamos la función. Cuando vemos los puntos en los que la derivada no existe, evaluamos esa función. Y los valores extremos del dominio de la función, ¿cierto? Que viene el intervalo que viene dado en el ejercicio siempre, también uno va a evaluar esos dos valores extremos de la función. Cuando ya tengamos los resultados todos, las imágenes de esos valores, vamos a poder determinar claramente cuál es el mayor y cuál es el menor de ellos, y así determinar, este es el mayor de todos los valores, entonces este es el máximo absoluto. Este es el mínimo de todo, este es el mínimo absoluto. ¿Bien? Y así localizarlos claramente. Entonces, ejemplo, vamos a desarrollar aquí algunas de lo que hemos visto entonces hasta ahora. Ya. Entonces tenemos la función x cuadrado y queremos determinar los valores máximo y mínimo absoluto de esta función en el intervalo cerrado menos 2,1. Entonces, f es diferenciable o derivable, ¿cierto? En todo su dominio, ¿cierto? ¿Y por qué cosa? Bueno, la función x cuadrado. Entonces no tenemos problema aquí con la función x cuadrado, sabemos que esta función es derivable sin problema en todo su dominio, de forma que su punto crítico, entonces, ¿cómo llamamos el punto crítico? Derivamos la función, ¿cierto? Tenemos f, derivamos f, que sería 2x, ¿cierto? ¿Y qué hacía uno con la derivada? La igualaba a 0. Entonces, la derivada de esta función, que es igual a 2x, ¿cuándo es igual a 0? Esto, 2x es igual a 0, sí, solo sí, x vale 0, ¿cierto? No hay otra forma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo es un punto crítico? En x igual a 0. Entonces, es el único punto crítico. ¿Ya? Entonces, si la derivada aquí nos queda un cociente, por ejemplo, ahí cuando hay cocientes generalmente pueden haber dos puntos críticos. El que me haga cero el cociente y el que me indetermine el cociente, es decir, cuando el denominador se haga cero. Entonces, por ejemplo, ahí van a haber dos puntos críticos. En este caso hay solo uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora que hacer? Verificar. Entonces ahora verificando los valores de la función para x igual a 0 y en los extremos, ¿cierto? En los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que consideramos acá? Tenemos f evaluado en el punto crítico, que f de 0. Como es x cuadrado, si evaluamos en 0 me da 0. Luego, los valores extremos que tenemos son menos 2. Si evaluamos la función acá, tenemos menos 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y esto es 4. Y si evaluamos en el otro extremo, que es 1, tenemos 1 elevado al cuadrado, que es 1, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo todo ahí. Es decir, encontramos los cuatro valores. Y como ya tenemos los cuatro valores, que en el fondo era la parte ahí que nos decía hacer una lista, ahora podemos identificar. Entonces, el 0 es el mínimo valor absoluto.
El 4 es el máximo valor absoluto, max valor absoluto. Y el 1, bueno, no tenemos idea cuál de los dos, ¿cierto? Pero uno supone que va a ser un mínimo. Bueno, aquí vamos a sacarle esto, vamos a poner local nomás. Ya, local. Entonces este tiene que ser un mínimo local, o bien uno no coloca nada simplemente porque siempre aquí nos pedía en realidad los absolutos solamente, ¿cierto? Bien. Y entonces este ejemplo estaba bastante sencillito igual. Vamos a ir ampliando nuestros ejemplos cada vez. Ya, un segundo ejemplo. Vamos a determinar exactamente los valores extremos nuevamente absolutos de la función, pero ahora viene dada de otra forma, ¿cierto? Tenemos g de t igual a 8t menos t a la cuarta, y el intervalo va a ser exactamente el mismo. Bien, entonces nuevamente, funciones polinomiales no hay problema, ¿cierto? Porque son ya conocidas, etcétera. Sí, pero uno de todas formas debe argumentarlo. Entonces, g es diferenciable. Bueno, en el caso de que uno tenga una función que no sepa que es diferenciable, y no lo puede argumentar, digamos, en base a álgebra y todo eso, ahí ya tiene que empezar a aplicar definición, ¿no? ¿Cierto? Entonces G es diferenciable en todo su dominio. ¿Sí? Entonces luego el valor crítico va a corresponder a la derivada volver en el cero, ¿cierto? Entonces vamos a buscar al tiro. La derivada de esta función sería 8 menos 4t cubo, ¿cierto? Ahí aplicamos directamente la derivada respecto a t. Separamos por la resta, ¿cierto? Y aplicamos aquí en cada una la potencia simplemente. Y luego igualamos a 0, ¿cierto? Igualamos a 0. O lo hacemos después, mejor dicho. Entonces, vemos que 8 menos 4t cubo es igual a 0. Sí, solo sí. Y ahí despejamos, ¿cierto? Si despejamos nos va a quedar... ahora vamos a hacer toma 8 igual a... Entonces vamos a pasar dividiendo el 4. Y vamos a... Nos va a quedar entonces aquí 2, ¿cierto? Y después aplicamos raíz cúbica. Para sacarle el cubo, ¿cierto? A ambos lados. Y ahí tenemos entonces que t es la raíz cúbica de 2. Es decir, esta función de acá, la derivada se hace 0 solo si t tiene el valor raíz cúbica de 3. Ahora, raíz cúbica de 3, acá, ojo, vamos a ver, ojo, la raíz cúbica de 2, perdón, raíz cúbica de 2 es mayor que 1, ¿cierto? Estricto, porque, bueno, la única forma que fuese menor o igual a 1, ¿no? En este caso, sabemos que la raíz de 2 es al menos 1,12 o algo por el estilo. En este caso, raíz cúbica. ¿Qué nos falta? Evaluar. ¿Dónde vamos a evaluar entonces? En los puntos críticos y en los extremos. Pero, ojo con algo. ¿Qué sucede con el punto crítico? Encontramos un punto crítico, que es la raíz cúbica de 2, que es mayor a 1, por lo tanto, no pertenece al intervalo que nos dieron, ¿cierto? Y es decir, este punto está fuera. Es decir, el punto crítico no está en el intervalo. Entonces, como el punto crítico no está en el intervalo dado, no se considera, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar solo los valores extremos. Solo evaluamos los puntos extremos del intervalo. Entonces tenemos G, lo vamos a evaluar en menos 2. Si lo evaluamos menos 2 acá, ¿cierto? Vamos a tener 8 menos 4 por menos 2 al cubo. ¿Cuánto nos da esta cosa?
Ah, pero me equivoqué, estoy evaluando la derivada, nada que ver, po. Perdona ahí, ¿eh? Hay que evaluar esta cosa en G, ya, no en G'. Acá está G. Un clásico, exactamente. Ya, entonces evaluamos en la función, ¿cierto? No en la derivada. Entonces tenemos 8 por menos 2 menos menos 2 a la cuarta. Y obviamente nos va a cambiar mucho. Entonces tenemos menos 16 menos ese menos de afuera, ¿cierto? Porque si elevo un número negativo a una potencia, a un exponente par, queda positivo, ¿cierto? Y esto es 16 también. Entonces esto me da menos 32. Por otro lado, si evaluamos en el otro extremo, que era 1, entonces tenemos 8 por 1 menos 1 elevado a la cuarta, que sigue siendo 1. Entonces tenemos 7. Es decir, claramente aquí tenemos que el menos 2, ¿cierto? Es el mínimo absoluto y que el 7 es el máximo absoluto. Entonces ahí hemos hallado sin problemas los valores extremos. Muy bien. Entonces voy a borrar esta cosa. Lo malo es que después no va a quedar ningún registro de esto, ¿cierto? Así que ojalá que estén copiando. Bueno, en el video va a estar de todas formas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el gráfico, ahora que ya conocemos la solución, entonces tenemos el gráfico de esta función y notamos que claramente en los valores extremos de la función es donde corresponden los valores, los puntos extremos de este intervalo. Tenemos en el 1, ¿cierto? Que nos da el 7 como imagen, y tenemos en el menos 2 que nos da el menos 32, que fue justamente los valores que hemos encontrado, ¿ya? A pesar, ¿cierto?, de que como vemos aquí, esta función corta pasa por el origen, ¿cierto? Igual que la función cúbica, y eso no, digamos, no es tan relevante hasta ahora. Ya vamos a ver ahora un ejemplo entonces con raíz cúbica. Entonces vamos a considerar ahora la función, la raíz cúbica de x cuadrado en el intervalo menos 2,3. Entonces nuevamente ya una función que sabemos que es derivable, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Por lo tanto, ¿dónde vamos a buscar? En los extremos y donde se anula o bien donde se indefina la derivada de esta función. Ya, entonces aquí no vamos a saltar la argumentación, sin embargo recuerden que ustedes no deberían saltarse esa argumentación cuando les corresponde. Ya, vamos a usar del tiempo solamente. Ya, entonces consideremos, entonces como es f de x, de nuevo, tenemos f' entonces de x. Si derivamos esto, bueno, esto lo podemos considerar como la raíz cúbica de x elevado al cuadrado, ¿cierto? Aunque conviene dejarlo como potencia porque derivar potencia es más fácil. Entonces derivamos la potencia, baja el exponente y el x se le resta 1 al exponente, ¿cierto? Entonces 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Ya, lo cual es equivalente a 2, 3 por la raíz cúbica de x, ¿cierto? Ya, eso es equivalente a la derivada. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos o los puntos críticos cuando se haga cero la derivada o cuando se indefina? Notamos que esta derivada no se hace cero para ningún valor, sin embargo, para x igual a cero se indefine, ¿cierto? Porque sabemos que no podemos dividir por cero. Entonces aquí consideramos, entonces x igual a cero, o luego x igual a cero es punto crítico, o valor crítico. Perdón, x igual a cero. ¿Por qué? Porque indefine, ¿cierto? Indefine la derivada. Ya, entonces en el x igual a 0 vamos a probar ahí qué pasa. Entonces si queremos buscar los valores extremos, ¿dónde vamos a buscar? En el 0, en el menos 2 y en el 3. Entonces evaluando, bueno, aquí uno, bla, 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 ¿cierto? Lo mismo que escribimos la primera vez. F evaluado en el valor crítico, que sería 0. La función es la acá arriba, ¿cierto? Entonces tenemos 0 elevado a 2 tercios, sigue siendo 0. Si evaluamos ahora en el menos 2, si evaluamos en el menos 2 tenemos raíz cúbica, ¿cierto? De menos 2 elevado a 2. Entonces esto es raíz cúbica de 4. Y si evaluamos en el 3,
Entonces tenemos raíz cúbica de 3 elevado a 2, ¿cierto? Es decir, 9. Bueno, eso. Entonces aquí notamos los valores, el 0 es el mínimo, ¿cierto? Sin dudas. Y entre aquellos dos, claramente entonces la raíz de cúbica de 9 es el máximo absoluto. Ahora, comparar aquí cuando tienen el mismo índice de la raíz, ¿cierto? Es fácil porque si uno lo reescribe como potencia, ¿cierto? Ahí sería 4 elevado a 2 tercios, ¿cierto? O 9 elevado a 2 tercios. Entonces ahí uno aplica potencia inversa, por así decirlo. Eleva a 3 medios a ambos lados, ¿cierto? Y ahí me queda inmediatamente que este es mayor. Cuando los índices de la raíz son distintos, ahí es más difícil comparar y en realidad lo que uno hace es lo mismo, ¿cierto? Escribir la raíz como potencia y después amplifico o multiplico, digamos, por algo, ¿cierto? Que me permita, por el mínimo común múltiplo, digamos, de sus denominadores de los exponentes, para igualar los exponentes y ahí comparar las fases. Ya, en este caso, como es raíz cúbica, ambos es fácil comparar solo la base, digamos, el que es mayor es directamente el mayor. Entonces, nuevamente comparamos con respecto al gráfico para comprobar. Entonces, tenemos nuestro gráfico de esta función. Notamos que el mínimo absoluto que encontramos, tanto como el mínimo local, están en el x0. ¿Ya? El máximo absoluto, tanto como máximo local, están en el extremo del 3, ¿cierto? Que nos dio raíz cúbica de 9. Y el otro máximo local, ¿cierto? Pero no absoluto, estaba evaluado en el primer extremo, que era en el -2. Y en el último espacio, acá queda para hacer un último ejercicio propuesto, un poquito más interesante ya, para aplicar más cosas. Entonces, por ejemplo, esta vamos a llamarle 4. Consideremos entonces ahora la función x elevado a 3 quintos por 4 menos x en el intervalo 1,4. Ya, entonces, ¿cómo se debería resolver? De la misma forma, ¿cierto? Tenemos un producto de dos funciones continuas, perdón, derivables, ¿cierto? Entonces, derivable, ahí no habría ningún problema en esas cosas. Es decir, lo que nos queda ahí es lo de siempre, derivar y ver en qué punto se anula o se indefine, ¿cierto?, la derivada, y luego evaluar en esos puntos. Ya, entonces vamos a hacer inmediatamente ese desarrollo, digamos, para evitar otras cosas. Entonces tenemos f' de x. Si derivamos esto, como tenemos un producto, tenemos que utilizar la regla del producto, ¿cierto? Entonces, mediante la regla del producto, aquí vamos a poner por regla del producto. Entonces, vamos a dejar el primero sin derivar por la derivada del segundo, derivada de 4 es 0, la derivada de menos x menos 1, más, al revés, ¿cierto? El segundo término sin derivar por la derivada del primero, que derivamos baja el exponente, y el x le restamos 1, ¿cierto? Entonces sería menos 2 quintos. Bien, entonces esto lo podemos expresar igual. Tenemos menos x 3 quintos más, y aquí todo esto lo podemos reexpresar entonces como una fracción, ¿cierto? El 5 está abajo, arriba tenemos 4 menos x, hay un 3 también por ahí, y este como exponente negativo va a quedar abajo de la raíz, ¿cierto? X cuadrado raíz quinta. Y eso es. Bueno, podemos aquí continuar porque tenemos expresiones, esta es racional, esta no, entonces mínimo común múltiplo, ¿cierto? Ya, que el mínimo común múltiplo que hay es lo único que tenemos de denominador en realidad, ¿cierto? Entonces, el primer término tenemos que multiplicarlo por todo el denominador para que sea eh, como corresponde, ¿cierto? ¿Y por qué cosa? ¿Y qué nos quedaría aquí? Nos quedaría menos 5. Si multiplicamos todo esto con todo esto, lo vamos a expresar y después lo vamos a juntar. Esto lo vamos a escribir como fracción también, entonces era menos 2 quintos. ¿Cierto? Sí, era menos 2 quintos.
Bueno, a pesar que ahora nosotros lo multiplicamos por solo 2 quintos, no por menos 2 quintos. Ahí sí. ¿Cierto? Porque estamos amplificando por el denominador, entonces no va el negativo, va el positivo en el más, y esta, como ya tiene el denominador, entonces uno repite lo que ya estaba en el numerador nomás, ¿cierto? Ahí no hay problema. Entonces acá vemos que si multiplicamos potencia de igual base, se suman los exponentes, y si sumamos 3 quintos más 2 quintos me da 5 quintos, que es 1, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar ahí menos 5x más, y acá tenemos 12 menos 3x, ¿cierto? Y en el denominador sigue igual. Aquí términos semejantes podemos... Bueno, a pesar de que aquí podemos factorizar por 4, no va a servir mucho, ¿cierto? Con eso voy a parecer suficiente. Ya, entonces ahora analizamos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ver los puntos que se hace cero y los puntos que se indefine. Y como dijimos, si la derivada era una fracción, íbamos a tener ambos casos, porque el numerador se puede hacer cero y el denominador podemos hacer cero para que se indefine la derivada, ¿cierto? Entonces, así, f' de x es igual a cero, ¿cierto? Si solo si el numerador es cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, si y solo si menos 8x más 12 es cero. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando x vale 12 octavos, ¿cierto? Que es 3 medios. Vamos a corregir aquí, 12 octavos, que es 3 medios, ¿cierto? Entonces, primer punto crítico que encontramos, ahí en el 3 medios. El otro punto crítico sería f de x, ¿cierto? No existe si x vale 0, ¿cierto? Porque si x vale 0, se indefine el denominador. Entonces aquí tenemos el segundo punto crítico. Por lo tanto, ahora si queremos hallar los valores extremos, ¿dónde vamos a buscar? En el 0, en el 3 medio, en el 1 y en el 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el 0 nuevamente? El 0 no pertenece al intervalo 1,4, por lo tanto lo descartamos. ¿Ya? Entonces este no pertenece al 1,4. Entonces por eso no lo revisamos. Voy a escribir aquí con rojito, disculpe lo desordenado, pero no estamos en la pizarra, entonces no es el mismo forma de poder manejar aquí la herramienta. Así que voy a escribir aquí en el cuadrito rojo. Entonces, si evaluamos ahora la función f, lo vamos a evaluar ¿en qué valor encontramos en el extremo? Ya, en el 1. Si lo evaluamos en el 1, tenemos 1 por 4 menos 1, eso es 3, ¿cierto? Ya, vamos a evaluar en el otro valor extremo, en el 4. Si evaluamos en el 4, acá me queda 4 menos 4 es 0, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 0 nomás. Y en el 3 medios. Si evaluamos en el 3 medios, aquí nos queda súper fea la cosa. Entonces tenemos que reemplazar acá arriba. Entonces nos va a quedar 3 medios, todo esto elevado a 3 quintos, por 4 menos 3 medios, ¿cierto? Y aquí vamos a tener que tratar de ir resolviendo esto lo más que podamos. Lo de acá, entonces, es raíz quinta de 3 medios elevado al cubo. Entonces, 3 elevado a 3, 27, 2 elevado a 3, 8. ¿Cierto? Y todo esto multiplicado por esta diferencia. Si amplificamos el 4 por 2 para que quede con el mismo denominador, nos va a quedar 8, 8 menos 3, 5, ¿cierto? 8 medios. Perdón, 5 medios, sí. 8 menos 3. Entonces, es decir, f evaluado en 3 medios equivalente a esta cosa. Lo único que nos queda ahora es aproximarlo. Entonces ahí calculadora, cierto, cosas por el estilo. En este ejemplo al menos. Ya, esto nos da cerca de 3,2. Vamos a colocarlo aproximado con estas cositas redondas aquí, ¿cierto? Que es un valor aproximado. Cerca de 3,2. Entonces simplemente para notar que es mayor que F1. ¿Ya? Entonces sí podemos decir que hemos hallado nuestros mínimos absolutos en x igual a 4 y nuestro máximo absoluto en x igual a 3 medios. Entonces este es el máximo absoluto. Llega al mínimo. ¿Ya? Entonces, como dijimos, las aplicaciones de
de los valores mínimos o máximos de una función, bueno, hay diferentes, ¿cierto?, modalidades en las cuales se aplican principalmente los problemas de optimización, lo cual es como objetivo encontrar la mejor solución o la más óptima, ¿cierto?, la más eficiente a algún problema dado, como producción de elementos, ¿cierto?, cosas de economía, etcétera. ¿Ya? Que probablemente aplicaciones de cosas vamos a ver después cuando tengamos un poco más de teoremas bajo la manga. Y bien, eso es lo que tenemos para hoy de valores extremos. Entonces ahora ya nos queda valor medio posteriormente y esas cosas. Sin embargo, recordemos, chicos, el anuncio que se había hecho. El lunes es feriado, ¿cierto? No tenemos clases. El viernes queda la prueba 2, ¿cierto? Que recordemos que según calendario era el 1 de julio, nosotros la corrimos para el día viernes 3, para que tengamos el día miércoles para realizar dudas, consultas y ejemplos. Ahora, como ya hemos hecho una gran cantidad de ejercicios en clase, ya, o al menos eso es lo que yo creo, eh, la idea de este día miércoles es en particular que no solo que yo les presente ejercicios eh, que ya sea resolver, ¿cierto? Para que ustedes ejemplifiquen, dado de que es 2 días antes de la prueba, un día antes casi de la prueba. Por lo tanto, ese día vamos a dejarlo de dudas, de consulta, vamos a abrir exactamente con una clase normal. La idea es que ustedes lleguen con algunos problemas que, por ejemplo, le hayan eh, dificultado algún proceso, ya alguna duda en particular de comprender algún concepto, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a dejar como dudas de consulta y ejercitación. En el caso de que no hay duda de algo, ahí podemos inventar algún par de ejemplos y todo eso. Bien, entonces vamos a responder algunas consultas ahí que veo en el chat. Bueno, en realidad no hay muchas consultas. Javiera, muy buena pregunta, dice que entra en la prueba. Lo que entra en la prueba es justamente lo que entró en el taller. Ya, recordemos que era como el segundo gran grupo de contenidos de derivadas, que era continuidad, derivada por definición, aplicaciones de derivada. Cuando me refiero a aplicaciones de derivada, quiero hablar de álgebra de derivadas, perdón, o reglas de derivación, ¿cierto? Entonces, en el fondo ahí es determinar la derivada de una función por, por tablas o normas. En el fondo era como por formulario que dijimos, ¿cierto? Y teoremas de continuidad y todas esas cosas. Y derivación implícita. Entonces, ahí dentro de derivación implícita, ¿cierto? Está contenido la derivada de la función inversa, la derivada logarítmica, y todos esos artilugios que también mostramos por ahí, ya que pueden ser de gran utilidad de vez en cuando. Bueno, la otra era aplicar el logaritmo y exponencial a la vez, ¿cierto? Que fueron los últimos ejemplos que vimos en esa clase de repaso de contenido. Entonces, que yo les mandé y porque les recomendaba que vieran completa la clase de repaso, porque estaba más o menos bien organizado y mostrando más o menos detalladamente, digamos, justamente los contenidos de esta segunda prueba, tanto como del taller. ¿Ya? Así que ahí, digamos, una buena forma de introducirse bien a qué es lo que va a entrar propiamente tal. Sobre todo que hay ejemplos al final de derivación logarítmica exponencial que deberían ver.